Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva cita de Reflexiones del Shabbat. Durante los últimos años, sobre todo desde el 2020, hemos estado escuchando sobre muchas teorías muy especiales e interesantes y una de ellas habla de que estamos entrando en una nueva humanidad, que todo lo viejo, lo antiguo, lo que sucedió hasta hace poco va a terminar y va a cambiar, que va a haber un cambio tan grande que es como si fuera un borrón y cuenta nueva, ¿no es cierto? Algunos le dicen el gran reinicio, pero por supuesto no hablamos del reinicio del que hablan los del foro de Davos, sino un reinicio mucho más profundo a nivel espiritual y a nivel de cambio de raíz en la humanidad, porque creo que estamos todos de acuerdo que lo que ocurre hasta hoy no es lo mejor del ser humano. Todos vemos la cantidad de maldad, injusticia, mentira, manipulación en la que vivimos y no hay lugar a dudas de que no es la mejor expresión del ser humano. Y también dentro de esta teoría de la nueva humanidad se habla del concepto de inmortalidad. En algunas creencias se habla de un reino de 1000 años, es decir, que va a ser un periodo de 1000 años en el que la gente va a vivir esos 1000 años junto con lo que se llama el Mesías, que dependiendo desde qué perspectiva abordamos ese concepto, algunas creencias hablan de un Mesías físico, otros hablan de un estado de conciencia en cada ser humano, que eso sería el Mesías, pero el tema del que quiero hablar hoy aquí es específicamente de la inmortalidad. ¿Acaso es posible? Y esta pregunta se conecta íntimamente con la porción de esta semana del Antiguo Testamento de la Torá hebrea que se llama Nitzavim. En ella vamos a encontrar varias respuestas a esta pregunta. Y la primera pregunta interesante es, ¿acaso la inmortalidad depende solo del aspecto físico? ¿No es cierto? ¿Acaso lo que muere es el cuerpo y solo depende de su salud, de su nutrición? ¿O hay algo más que tiene que ver con la inmortalidad? Entonces, primero vamos a hablar de cuándo se pierde la inmortalidad de acuerdo al Antiguo Testamento. Vamos a remontarnos al Génesis, luego de la creación del mundo y del hombre y la mujer, Adán y Eva, y vamos a leer de Génesis 2:17, primero les voy a leer en hebreo y luego voy a traducir. Dice así: ומעץ הדעת הטוב והרע לא תאכל ממנו, כי ביום יאכלך ממנו מוות תמות. ¿Qué dice ahí? Dice, y del árbol del conocimiento del bien y el mal no comeréis, porque el día que comáis de él moriréis. Eso le dice Dios a Adán y Eva. O sea que antes de comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, no se morían, eran inmortales. Y continuemos con Génesis 3:4. Vayomar anahash el האישה, לא מוות תמותון, כי ידע אלוהים, כי ביום אכלכם ממנו, יפקחו עיניכם, והייתם כאלוהים, יודעי טוב ורע. ¿Y qué quiere decir eso? Y le dijo la serpiente a la mujer, no moriréis, entre paréntesis, si coméis de ese fruto, porque sabe Dios que el día que de él comáis, vuestros ojos se abrirán y seréis como dioses, conocedores del bien y el mal. Entonces, vamos a explicar un poquito qué pasó aquí. Para entender con profundidad esto, vamos a referirnos a la terminología desde la perspectiva del libro Zohar de la Kabbalah, que es el libro que analiza el Antiguo Testamento y decodifica los secretos que están codificados en él, porque el texto del Antiguo Testamento no hay que leerlo literal. Primero vamos a hablar de la palabra mal, porque aquí se habla del conocimiento del bien y el mal. Ya en muchos videos les he explicado que la palabra mal se dice ra, ahí lo vemos reish ain, ¿y qué es lo que está codificado dentro de ella? Lo que está codificado es ratzon atzmi, eso quiere decir deseo egoísta. Entonces lo que entendemos es que cuando Adán y Eva prueban del árbol del conocimiento del bien y el mal, lo que se despierta en ellos es el ego con su deseo egoísta, porque solo desde el deseo egoísta es que una persona comete un mal. Pueden ustedes pensar
bien y analizar esto. ¿De dónde sale el deseo de una persona de hacer el mal? Siempre viene por algo que quiere esa persona, ignorando que puede llegar a causarle sufrimiento al prójimo. Entonces, volviendo al Génesis, Dios le explica a Adán y Eva que no tienen que comer de ese fruto y que si lo hacen van a morir. Entonces, ¿qué entendemos aquí? Que la muerte y el deseo egoísta van juntos. Y luego, si analizamos lo que pasa con la serpiente, lo que hace la serpiente es mentir, es engañar, porque ellos ya eran inmortales y lo que la serpiente les dice es que si coméis de este fruto, seréis inmortales, seréis como dioses. Y todos sabemos lo que ocurre luego de que la mujer se deja convencer por la serpiente porque ella era inocente y luego convence a Adán que también era inocente, porque antes de conocer el bien y el mal o tener el deseo egoísta, tampoco se podía mentir, o sea que ellos no conocían la posibilidad de que alguien te engañe. Y ahora si hablamos un poco de la serpiente representa el otro lado, o como dice la Kabbalah, Sitra Achra. ¿Y qué es ese otro lado? Como expliqué en el video anterior, y les recomiendo que lo vean, porque ahí explico con mucha profundidad sobre este tema, la Kabbalah hebrea explica que hay dos fuerzas en este universo. Una es el lado divino, el lado de la misericordia, que es Dios, y luego tenemos el otro lado, y de ahí viene el concepto arameo Sitra Achra, que quiere decir el otro lado, que es el lado del juicio. Y ese lado existe aquí, en este mundo, y es todo lo opuesto a Dios. Pero ese lado no es algo con el cual tenemos que enojarnos, sino que es algo que existe aquí por obligación y porque Dios necesitó que exista. ¿Y por qué es eso? Porque en nuestro mundo existe el libre albedrío, que es la posibilidad de elegir cómo quieres actuar. Pero dado que existe el prójimo con sus derechos, el derecho a que no abusen de él, tiene que haber una manera de educar lo que está bien y lo que está mal. Y dado que Dios es pura misericordia, Dios jamás puede Él generarte sufrimiento o castigarte. Eso es algo muy mal interpretado, porque realmente no entienden con profundidad el texto del Antiguo Testamento, porque Dios no castiga. Lo que castiga es el otro lado, el lado del juicio, que es la fuerza que está en este mundo para eso, para que exista una consecuencia a los actos que violan el derecho del prójimo, lo que podemos llamar ley de causa y efecto. Y el objetivo de todo esto es que un día el ser humano elija el bien por voluntad propia. Entonces, al final del proceso de, entre comillas, educación del ser humano por el lado del juicio, se llegaría a un momento en el que ya se actuaría desde el bien por defecto, se podría decir. Entonces ahora vamos a la porción de hoy, la porción Nitzavim, que es realmente fascinante. Estamos en el quinto y último libro de la Torá, Deuteronomio, en hebreo Dvarim, y esta porción de hoy es una de las más bellas y potentes que hay en toda la Torá. ¿Y qué quiere decir la palabra Nitzavim? Nitzavim viene de Leiatzev, que quiere decir erguirse o estar parado, erguido, porque el pueblo hebreo está parado, erguido ante Moisés y los líderes espirituales, y ahí se les explica algo. Entonces se pide que estén todos parados, erguidos, para escuchar esto. Y ahora vamos a leer desde Deuteronomio 29-21. Les voy a leer directamente traduciendo yo, literal, del hebreo. Dice así: y dijo, la última generación verá los golpes a la tierra y las plagas que Dios enviará. Azufre y sal quemarán la tierra y no se podrá sembrar y no crecerá nada, como en la revolución de Sodoma y Gomorra. Así quedará la tierra por la ira de Dios. Luego, en Deuteronomio 29-23 dice: y preguntó el pueblo, ¿por qué haría Dios eso con la tierra? ¿A qué se debe tal enojo? Y respondieron, porque abandonaron el pacto que hicieron sus ancestros con Dios cuando los sacó de Egipto y fueron en pos de otros dioses. Pero ahí aparece otra vez la palabra Elohim, que está mal traducida como Dios.
porque hay que entender algo. En la Torá hebrea aparecen muchos términos diferentes y en las traducciones a los idiomas occidentales a todos esos términos los traducen como una sola palabra que es Dios. Pero eso es incorrecto, porque en la Torá aparecen diferentes nombres de Dios y aparecen otras palabras, como por ejemplo Elohim, que quiere decir fuerzas. Y cuando hablamos del otro lado, hablamos de las fuerzas del otro lado, de la Sitra Achra, que son las fuerzas del juicio. Y eso no es Dios, no es Dios el uno, el Padre Creador, el que es pura misericordia, sino son las fuerzas del juicio que ellas tienen que implementar justicia y ellas sí son las que van a ser responsables de generar un, entre comillas, sufrimiento a quien haya actuado mal. Entonces, en muchos casos, cuando se habla de esas fuerzas, se mal traduce como Dios. Entonces ahí aparece el malentendido que algunos intérpretes que tienen muy mala intención quieren mostrar mal al libro Antiguo Testamento, lo quieren presentar como algo muy negativo. Ellos quieren mostrar a Dios como cruel, cuando eso es un gravísimo error. Dios es pura misericordia, pero aquí hay otras fuerzas que están en juego y que tienen influencia en nuestro mundo, pero no son Dios. Y lo que dice aquí el texto es que los hebreos, luego de que Dios los sacó de Egipto de la esclavitud, fueron en pos de otras fuerzas. Y eso es la idolatría, el paganismo, la adoración al otro lado. Porque tal como expliqué en el último video, las fuerzas del otro lado son fuerzas que tienen una gran influencia en lo material, en la densidad baja de la tercera dimensión. Entonces, cuando en una persona se despierta el deseo egoísta que equivale a mal, y esa persona quiere rápidamente conseguir algo como dinero, fama o conseguir a cierta persona, digamos un hombre o una mujer que le interesa conseguir a una persona, va a ir y va a acudir a ese lado, a esas fuerzas, para quizás con hechicería, magia, lo que sea, conseguir algo, porque no tiene la paciencia para que las cosas se desarrollen en su tiempo natural, o tampoco tiene la humildad para aceptar la realidad como es. Por ejemplo, si una mujer se interesa por un hombre y va a un brujo o una bruja para hacer magia o hechicería para que esa persona se interese en ella, eso es violar el libre albedrío del otro. Es hacer algo a la fuerza y de una manera artificial. Eso no es aceptar la realidad tal como es y desde la inocencia y la misericordia. Y quizás algunos de estos hechizos y brujerías funcionan a corto plazo, pero lo que la gente no entiende es que luego te van a pasar la factura y te van a generar sufrimiento en pos. ¿Por qué? Porque acudiste al lado que genera sufrimiento, que es el lado del juicio. Y él no te da nada gratis, eso te lo puedo asegurar. Entre paréntesis, les vuelvo a recordar, 5 de octubre estoy dando un taller en vivo e en directo hablando exactamente de eso, de idolatría, paganismo y sobre todo cómo identificarlos, porque hay mucha gente hoy en el mundo que ya sabe que no es correcto incurrir en el lado de la idolatría y paganismo. Pero hoy hay un montón de disciplinas camufladas como algo diferente, como New Age, cosas holísticas, etcétera, que se presentan como algo bueno e inocente, pero detrás de ello hay paganismo e idolatría. En esas disciplinas se conecta con las fuerzas del otro lado y luego, a posteriori, va a haber consecuencias en la vida de la persona que lo hizo, aun si es inconsciente que está incurriendo en idolatría y paganismo. Entonces, en mi taller voy a dar las herramientas que yo utilizo desde mi estudio y conocimiento del tema para identificar las características de una disciplina que incurre en ocultismo, para que ustedes puedan identificarlo y si no desean incurrir en ello, que no lo hagan por error. Y aquí quiero aclarar lo que digo todo el tiempo, estamos en un mundo de libre albedrío. El que desea incurrir en
brujería, hechicería, idolatría, tiene derecho a hacerlo. Yo no lo juzgo. Ya aprenderá de su manera a hacerlo o no hacerlo en el momento correcto. Pero mi taller está para aquellos que ya decidieron que no quieren hacerlo, pero no quieren caer en un engaño, porque luego las consecuencias las van a sufrir, por más que no fueran conscientes de ello. Entonces, bueno, abajo les pongo el enlace para obtener entradas a este taller 5 de octubre. No se olviden. Entonces, volviendo al texto de la porción de Nitzavim, en lo que acabamos de leer vemos que se describe una situación en el futuro en el que va a ocurrir algo similar a Sodoma y Gomorra. Se habla de golpes a la tierra, de plagas, de azufre y sal que quemarán la tierra, y lo que vemos aquí es que es algo futuro, no es lo que ya pasó. Y luego aparece el por qué, y aquí lo explica con total claridad: por incurrir en idolatría y paganismo. O sea que los últimos días de la humanidad como la conocemos hoy, si es cierto que vamos a pasar por cataclismos y por una especie de reseteo en el que quizás muchos no van a quedar aquí, es por la idolatría y el paganismo. Y todos lo vemos. Yo veo a diario como cada vez más se habla en las redes sociales, en canales, como influencers, todo el mundo está dentro de la idolatría y el paganismo en sus diferentes matices. Lo que antes se entendía con claridad que es algo que no hay que hacer, hoy se disfraza y se camufla de otros colores para que parezca algo inofensivo y algo amigable y algo bueno, cuando detrás de eso lo que hay son fuerzas del juicio. Y aquí lo vemos explicado, el motivo por el cual ocurrirían esos desastres, esos cataclismos, es por acudir a las fuerzas del otro lado. Y ahora volvamos al tema de este video, que es la pregunta: ¿acaso es posible la inmortalidad? Primero vimos que el hombre y la mujer eran inmortales, y cuando llega el lado del juicio y les miente y los engaña, pierden la inmortalidad. Y ahora vamos a continuar aquí en la porción, vamos a Deuteronomio 30:15, dice así: vean, puse ante vosotros hoy la vida y el bien y la muerte y el mal. O sea, nos explica con claridad que la vida tiene que ver con el bien y la muerte tiene que ver con el mal, que la palabra mal, ra en hebreo, quiere decir ratzon atzmi, que es deseo egoísta. Entonces vemos la conexión íntima entre todo. Cuanto más incurres en el ocultismo por el deseo egoísta, que tiene que ver con conseguir cosas en el mundo material, más te aferras a la muerte. Luego vamos a Deuteronomio 30:19. Dice así: pongo como testigos al cielo y la tierra, que vean que puse ante vosotros a la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y elegiréis la vida, para que tú y tu simiente vivan. ¿Qué vemos aquí? Con suma claridad vemos el libre albedrío. Dios te explica: de un lado está la vida, del otro está la muerte. El bien es la vida y el mal es la muerte. Entonces quizás el mensaje más profundo aquí es que la inmortalidad es posible, pero tiene que ver con tus actos. Y no solo con tus actos, sino desde dónde vienen tus actos. Si tus actos vienen del deseo egoísta, te estás aferrando a la muerte. Y cuando empiezas a abandonar ese deseo egoísta y a volver a la inocencia y a la adhesión al Creador desde la misericordia, te vas acercando al lado de la vida. Y el tema es que hemos hoy, en este momento de la historia, llegado a tal extremo opuesto al lado de la vida, tanta gente acude al lado del juicio, que eso hasta podría llevar a un evento apocalíptico en el que mucha gente pierda su vida. Pero tal como hemos leído en los Salmos, la persona que tiene adhesión al Creador tiene que saber que de un lado caerán 10.000 y del otro
otros miles, pero a él nada le tocará. O sea que cada uno de nosotros tiene que responsabilizarse de su vida y sus actos y no tiene que preocuparle si viene o no un evento apocalíptico. Tú ocúpate de actuar correctamente, no del lado del deseo egoísta, de no acudir a las fuerzas del otro lado, y vas a tener la protección de Dios. Y quién sabe, quizás vivirás en esa nueva tierra y vivirás esos 1000 años. ¿Quién lo sabe, no es cierto? Así que bueno, eso es todo por hoy. Bastante para pensar, ¿no es cierto? Y digerir. Así que los dejo con mi bendición, mi braja de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Shabbat shalom.